En el Alameda o en el Champañac hubieron varios robos de esos muchachos de esta banda. Les voy a hablar de uno que me sé, que lo investigué, que entrevisté personas y entonces les voy a hablar de uno en particular, que es el que hubo al lado de la Galería de la Alameda, en el triángulo de la Galería de la Alameda. Eso fue 5 de diciembre del 2005. Vea, antes de empezar toda la historia les voy a decir una cosa. ¿Por qué hago este video? Porque ya he investigado mucho. Y para que aquellos directores de cine que me están preguntando y me están diciendo que le dé los libretos, sepan que no son gratis, porque me ha costado mucho trabajo investigarlo. Sigo con la historia. Resulta que el operativo tenía 3 puntos para hacerlo. ¿Por qué? Porque la información era muy veraz y muy certera. El carro tenía 3 rutas para poder salir, ese carro de valores. Entonces a ellos les venían informando por dónde venía el carro y por dónde iba, por dónde tenía las órdenes de ir cruzando. Resulta que cada vez que el carro paraba en un punto les iban diciendo cuánta plata cargaban en ese punto. Entonces les iban informando, va con 600, va con 800 millones, va con 1000, va con 1200, va con 1300. La información inicial era que iba a ir con 1300. Hasta 1300 millones no le iban a poner escolta al camión. Cuando el camión pasa los 1300 millones le mandan una escolta, una moto con 2 pintos ahí, con 2 escoltas, válgase la redundancia, a escoltar el camión, a cuidarlo. Van 1500, van 1700, van 1800 millones. Ya era mucho dinero, 1800 millones. Les dijeron, el carro viene bajando por la calle Octava y va a cruzar por el triángulo, por la 23C. Va a cruzar por el triángulo de la Alameda a salir a la calle Séptima y luego a coger la calle Quinta, por la biblioteca, a coger la calle Quinta. Entonces el punto de intersección era ahí en el triángulo. ¿Cómo era la cosa? Ahí se movió el bus y se metió por el lado de la Galería de la Alameda, a pasar por el Olímpica, a subir como hacia el triángulo. En la esquina, para pasar la calle Octava, el bus paró a esperar que viniera el camión de valores. Cuando el camión de valores ya venía cerca, el bus se atravesó, pero pasó la calle, porque el camión de valores iba a cruzar ahí. Entonces pasó la calle. Se me acabó el tiempo. Sigamos con el asalto al carro de valores en el barrio de la Alameda, parte 2. ¿Qué pasó? Cuando el bus pasa la calle, la intención era que el bus pasara y el carro, ya tenían la información de que el carro iba a cruzar en esa esquina, o se iba a quedar detrás del bus. Entonces el bus pasa, pero ya había visto que el carro de valores venía cerquita, muy cerquita. Pasa el bus, cuando pasa el bus, cruza un carro y queda detrás del bus, y detrás de ese carro queda el carro de valores que también cruza por ahí, y quedan en el parque ahí el triángulo de donde están todos esos restaurantes de comida de mar. El bus avanza hasta la esquina y se atraviesa y se hace el varado. Como en esa calle parquean carros al lado y lado, pues queda un solo carril. Y claro, en ese carril quedó el carro que quedó detrás del bus y quedó el carro de valores. Inmediatamente empieza el operativo. ¿Cómo es el operativo? Ellos ya habían mandado a hacer, como ya sabían qué camión era, exactamente qué camión era, la dimensión de la llanta y todo, entonces ellos habían mandado a hacer unos tacos en madera especialmente para ese camión. Para que cuando él parara y no pudiera avanzar más hacia adelante, le metían esos tacos a las llantas. Entonces ya el camión no iba a poder echar para atrás. Entonces le metieron esos tacos atrás, especialmente hechos, grandes, altos, el camión no iba a poder echar para atrás. Le metieron esos tacos, inmediatamente le rociaron, tenían ya listas las pipas de gasolina, 2 pipas de gasolina a cada lado, 2 tanques de gasolina a cada lado, y le rociaron gasolina a la cabina y le prendieron fuego. Inmediatamente le prenden fuego, empiezan a dispararle con fusil, con AR-15 y con AK-47, le empiezan a disparar a la cabina, a los vidrios de la cabina, pero fuego constante, sin parar. Y mientras le daban fuego, se emprendía la cabina, entonces los que estaban adentro no tenían para dónde ver.
Quedaron ciegos totalmente. Además de que ya el humo los estaba ahogando, se les estaba entrando la candela, pero igual ellos empezaron a responder el fuego desde los botafuegos. Los botafuegos son unas escotillas que tienen esos camiones de valores, unas escotillas por donde ellos sacan el arma y pueden disparar. Pues ellos empezaron a defenderse, tanto los dos que estaban en la cabina, el piloto y el copiloto, como el que estaba atrás. Empezaron a defenderse y a repeler el fuego de los que estaban afuera. ¿Qué pasó con los escoltas? El escolta que venía atrás, los dos escoltas que venían en la moto, los desarmó una mujer que llevaba una metralleta 9 milímetros y una PPK, una Walter PPK 9 milímetros de 30 tiros, un proveedor adaptado de 30 tiros, y la metralleta ella tenía 4 proveedores de 30 tiros también. Sigamos con el relato del asalto al carro de valores parte 3 en la Alameda. Esta mujer, ¿cómo hizo? Resulta que ¿cómo hizo para desarmar a los dos escoltas? Una sola mujer, no, ella no fue sola. Cuando el carro de valores cruza a subir por el bordecito del parque del Triángulo de la Alameda, cuando él cruza ahí, él merma la velocidad. Detrás venía el escolta y ella se le atraviesa la escolta como si fuera a pasar la calle. Entonces el escolta, por darle vía, ella sacó de un maletín una metralleta 9 milímetros y lo apuntó. Cuando ella lo apunta y ellos en el asombro, llega otro por detrás y los encañona también. Ahí los desarman, los hacen bajar de la moto y lo hacen tirar al piso. Mientras eso ya había empezado el operativo, ya el carro había quedado detrás. Estaba el bus, estaba otro carro y había quedado el carro de valores ahí. Ya le habían puesto los tacos, ya le habían prendido candela, ya estaban disparándole al carro de valores y ya se estaban resistiendo los otros, los que estaban dentro del carro, estaban disparando. Ellos no contaban con que los que estaban dentro del carro iban a resistir tanto, porque ellos contaban con que al prenderle candela y empezarle a darle fusil, ellos se iban a bajar inmediatamente. Pues resulta que no, ellos resistieron mucho tiempo ahí adentro, tanto tiempo que alcanzó a llegar la policía. ¿Por dónde llegó la policía? Por el lado de la galería de la Alameda. Pero entonces ya tenían eso planeado, ¿no? Había otros dos fusileros pendientes de la policía, pendientes si llegaba la policía. Cuando la policía se asomó por el lado de la Alameda, pues que los policías venían con pistolas y con revólver, ellos tenían fusil. Apenas se asomaron la policía, ellos lo empezaron a devolver a fusil, a tiros de fusil, y entonces la policía lo único que hacía era resguardarse, no podían hacer nada los policías. Ahí fue donde los policías se empezaron a comunicar con la estación del Junín, por la que queda por el barrio de la Luna, por el sector de la Luna. Se empiezan a comunicar con ellos para que lleguen, pero que lleguen con chalecos y con fusiles. Entonces todavía tenían tiempo para hacer el operativo. Siguen dándose bala con los ocupantes del camión. Se baja uno que ya le estaba prendiendo el pantalón con la candela, se baja, el copiloto se tira, luego se tira el otro, el conductor se baja y queda el que está atrás con el dinero. Ellos le empiezan a gritar que se rinda y se baje. Entonces desde adentro no podía abrir todo. Los asaltantes tenían la llave, la copia de la llave para abrir por fuera. Para abrir ese camión tocaba abrir por fuera, abrir por dentro. Entonces ellos abrieron por fuera y le dijeron: abra y salga y se rinda, que no es contra usted, no le va a pasar nada. Entonces el man abrió por dentro, ellos ya habrían abierto por fuera y ahí ya lograron entrar al dinero. Asalto al carro de valores en el barrio de Alameda, parte 4. Ya tenían el control del dinero, ya habían entrado al dinero, se montaron las tulas porque eran muchas tulas. Entonces uno se montó 6 tulas, otro 7 tulas, otro 8 tulas y arrancaron hacia el punto de encuentro donde los tenía que estar esperando un carro, que era donde queda la discoteca Libaniel, ahí en el parque de la Alameda. Ahí los iba a esperar un carro, una camioneta. Resulta que cuando ellos llegaron ahí, la camioneta no estaba. La camioneta nunca llegó, la camioneta se quedó en el trancón. Resulta que uno de los carros que quedó en el trancón fue un taxi. Pues ellos encañonaron al taxista, lo hicieron bajar y montaron las tulas en el taxi. El taxi quedó súper lleno, recontra lleno. Se montaron 2 asaltantes del taxi y detrás de ellos se fue una moto con un fusilero, una DT-125 con uno de los fusileros. Se fue escoltando el carro que llevaba la plata. Ahí empezaba la huida del resto. Todos empezaron a subir a sus motos, los fusileros, la muchacha que yo le digo yo le puse Harley Quinn, tipo Harley Quinn aquí. Ella se subió en una moto RX 115
negra, con carenaje y sin cola. Ella llevaba la metralleta 9 milímetros y llevaba una Walther PPK 9 milímetros, y el conductor de la moto, el piloto de la moto, también llevaba una Walther PPK 9 milímetros. ¿Ellos qué ruta hacen? Pasan por el lado del carro de valores, se meten hacia el Parque La Alameda, bajan por la carrera 23. Cuando llegan a la calle Novena, se encuentran con la policía, que la policía se fue al cierre de ellos, se encuentran con la policía y ahí esa mujer les da metralleta a la policía, los enciende a tiros. Siguen bajando por la 23, llegan a la 10, y ahí es donde se forma la balacera más berraca, porque ella se encontró 2 camionetas de la policía casi que de frente, y entonces ella los encendió a bala. Ella iba de copiloto y los encendió a bala, y los policías, por tirarse al piso de la camioneta, pues el que iba manejando se agachó y se estrelló contra otra patrulla de frente. Ahí se estrellaron 2 patrullas. Ellos siguieron bajando por la 23, ya lo traían mucha policía de enfrente, detrás de ellos traían mucha policía y le estaban disparando. Ellos cruzaron en la 13, y se devolvieron por la siguiente cuadra, se devolvieron a bajar por la 11, a tratar de darle la vuelta a los policías para distraerlos, pero los tenían muy cerca, la policía ya venía muy cerca de ellos. Entonces ellos bajan por la 11 a salir como al Bochinche. Cuando antes de llegar al Bochinche hay una cuadra que sale al Camacho. Ese era el punto de encuentro. Ahí tenía que bajar ella. Cuando ellos pasan por ahí, ya tenían ellos alcanzaron a ver el carro en el que iban a descargar, que iba a bajar ella y se iba a pasar ese carro. No podían porque traían muy cerquita a la policía. Donde ellos paren ahí, los cogen a todos. Entonces, asalto al carro de valores, parte 5. Vamos en la huida de Harley Quinn. Cuando ellos llegan al punto de encuentro donde tenía que bajarse Harley Quinn, ellos ya traían a la policía muy encima. Entonces ahí no se iba a poder bajar ella. Ese man, el piloto de la moto, lo que hizo fue seguir derecho por esa calle, llegó a la calle 13 y se saltó el Sardinel. Esa moto sonó durísimo. Saltó el Sardinel y pasó al otro lado y siguió derecho a salir a Olímpica, de las Acacias, me parece que se llama ese barrio. Salió allá, a la 15. Se metió, saltó otra vez el Sardinel y se metió por ese barrio a salir al barrio del Alcázar. Entre eso venían detrás de ellos la policía tastajeándole durísimo, venían en un enfrentamiento muy duro. Esa mujer venía dándoles metralleta y se le acaba un proveedor y cargaba el otro proveedor, porque ya en el maletín traía varios proveedores, además de que todavía no había utilizado la pistola que traía en la cintura. Resulta que cuando llegan al barrio del Alcázar logran perder un poquito a los policías, porque en uno de los tiros ella le pincha una llanta a los policías. Entonces se le estalla la llanta, el policía se cae y detrás se quedan los otros policías. Entonces ellos alcanzan a perder en un pedazo los policías, cruzan hacia la carrera 15 y entonces el piloto le dice a ella: aquí en la 15 te bajas y te vas como si nada. Ya lo habían perdido. Cuando llegan a la 15, al otro lado de la carrera 15 había una patrulla de la policía, pero estaban sanos. Cuando ella ve a esos policías, se pone nerviosa, ya venía con la adrenalina muy arriba y también enciende a bala a esos policías que estaban al otro lado. Pues ¿qué les tocó? Bajar por la carrera 15, otra vez corriendo en la moto, en la RX 115, cruzaron como hacia el Sucre. Cuando ellos cruzan hacia el Sucre, resulta que la policía ya le había dado informe a los de reacción. ¿Se acuerdan que antes había unos policías de reacción que andan en una Freewin verdes y todos esos policías andaban con fusil? Pues eso eran los de reacción que habían traído especialmente para combatirlos a ellos. Pues resulta que cuando ellos cruzan hacia el Sucre, ya venían los de la reacción subiendo por la carrera 15. Se los encuentran casi que de frente. Cuando ellos cruzan hacia el Sucre, los de la reacción vienen atrás y les empiezan a dar fusil. Pero fusil seguido, ellos escuchaban las balas ahí. Entonces se meten por la primer calle, vuelven y voltean a la izquierda, pasan por la platería Ramírez, pero ya las balas les estaban pegando muy al lado, muy cerquita, ya sentían las balas muy cerquita, y ella le dijo al piloto: nos van a matar, nos van a matar. Y ella lo que hizo fue, cuando pasó por la olla, por ahí por la platería Ramírez, soltó la metralleta y al piloto le quitó la pistola y la tiró. En esa olla, esos gamines se feriaron esas pistolas. ¿Dónde los capturaron? Ahí, llegando a la carrera 10, ahí los capturaron. Fueron 4 capturados ese día. Ella, él y otros 2 más. Bueno, ya por
Parte 6 y curiosidades de todo esto que pasó. Les puedo contar muchas curiosidades. Curiosidades como que en ese momento estaba el general Gómez Méndez. Y llegó el general Gómez Méndez, llegó allá al Junín, a la estación de policía del Junín. Les puedo decir que una incidencia también o una vaina curiosa fue que hubieron muchos capturados, pero entre los capturados había un señor que había salido a comprar los pañales a la Olímpica. Por ahí por donde pasaron ellos, el señor llegó a comprar los pañales y cuando salió lo capturaron con pañales y todo, lo tuvieron detenido en la estación de policía del Junín con pañales y todo. Le tocó ir a la mujer y llevar el bebé y todo, decirle, mire, ¿por qué lo tienen? Y mire, esos pañales son de mi bebé y todo. Allá los llevaron al señor, al otro día lo soltaron, ¿no? Le tocó amanecer ahí. Otras cosas así como detallitos que hay, la de T200, porque los que estuvieron envueltos en eso fue la RX que les conté, una Calimati 175 roja y una de T200 negra. Esa de T200 negra quedó tirada ahí en el barrio del Junín con una de las bolsas de plata. Esas bolsas pesaban más o menos una arroba, eran pesadas, y la policía dijo que ahí solamente había 1 millón de pesos y que solamente había aparecido la moto. Y otro que les puedo contar ya en otro capítulo, por hace dentro de una semana, en algún momento hicieron, porque no solamente fueron bancos, joyerías y esas cosas, no solamente fueron eso, también en algún momento robaron un muerto, se llevaron un finado, con la carroza fúnebre, iba la carroza fúnebre con los carros atrás, todos los dolientes y todo, y se llevaron el finado, por una plata que llevaba ahí. Ese queda para después. Gracias a todos, gracias por los comentarios, gracias por los corazoncitos, gracias por seguirme y voy a seguir contando historias. No todas van a ser de esto, ¿no? Tengo más historias.